Como usted sabe, pues, la ley orgánica del Poder Legislativo establece que no entra en funciones la comisión hasta que se nombra allá el segundo mes, y bueno, pues en lo que se establece en la agenda legislativa que se aprobó ya en las últimas sesiones del periodo ordinario, allá por diciembre, se establecen ya lo que son los trabajos en general del Congreso, y entonces ya el Congreso empieza a funcionar ya de forma normal. Entonces el PI asume la rectoría, por así decirlo, momentánea de la mesa, convocando para mantener la continuidad, ¿no? Legislativa. Eso nos ha permitido sobrevivir de la 62 a la fecha. Y bueno, pues ya es momento ahora que los compañeros de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Secretaría Técnica, sean los que nos inviten, los que nos planteen los temas a realizar, y sobre todo para ir más en base a los acuerdos y las intenciones que tiene el Congreso, y no tanto a las intenciones que tiene el PEC, porque al final de cuentas la responsabilidad y el designio institucional de la creación de ley pues es del Congreso, ¿no? Y bueno, pues, por eso ya la convocatoria ahora salió de parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, y bueno, pues a ver, a ellos nos van a estar invitando, y ahora sí que tiene la responsabilidad de la convocatoria, aunque pues el trabajo es horizontal y ahora sí que la investigación legislativa pues es de todos, ¿no? Así que somos corresponsables. Exacto. Así es. Quizá utilicé malamente, ¿no?, la palabra cambio de estafeta. Al final de cuentas somos los mismos. Desde hace muchos años. Así es, el objetivo es el mismo. Esto no es nuevo, ya nos ha tocado participar también. Y bueno, simplemente tienen las responsabilidades en cuanto a convocatorias, y van a atender las peticiones, instrucciones directas de diputadas y diputados aquí de la legislatura en cuanto a las inquietudes, pero vamos por el mismo objetivo, ¿no? Avanzar en la consolidación de los derechos. Pues ya con ese preámbulo, el día cuando se inició la convocatoria, también se apuntaban por ahí algunos archivos. ¿Sí? Espero que hayan tenido oportunidad de darles una notadita. Cuando nos remiten este documento, vamos a hablar como documento consolidado, un paquete, ¿no? Me llamó la atención, consideré que era de interés, aún y cuando quizá no pueda ser prioritario en estos momentos. Sin embargo, pues ya que se formuló la solicitud directa a la presidencia del Congreso, derivada de la solicitud que hizo el señor Steve Polito, Arriaga Pote, exactamente, gobernador nacional indígena, que dije, bueno, definitivamente es de interés para nosotros, y me pareció adecuado iniciar con ese tema, ¿no? No me gusta hacer monólogos, así que quisiera antes que nada saber si tuvieron la oportunidad de darles una clarita de los documentos, que fueran los primeros, para saber más o menos de qué se trata. Yo sí tuve la oportunidad. Sí. A mí me llegó la invitación ahorita a las 9:20. Ok. Pero venimos a actualizar. Eso es todo. Aquí la intención, ¿verdad? Bueno. Yo también he hecho una esta mañana. Ok, perfecto. Bueno, podemos coincidir en que la solicitud fue hacia ahí pidiendo una serie de cosas, y básicamente la consolidación de los derechos en materia político-electoral. Y de aquí lo que me llama la atención, la entidad, pues es la que se requiere precisamente en los sistemas de designación o la solicitud que formula para que se supla la voluntad o las omisiones legislativas, ¿no? En cuanto a la asignación de diputados y regidores por el sistema de representación proporcional, o sea, por los plurinominales. Y cuando empiezo a leer, evidentemente creo que andamos en pañales ahí. Es un tema que debe abordarse aún y cuando el propio INE ya llevó a cabo algunos trabajos cuando anduvieron con lo de la redistribución. Habría que ver cuál fue la conclusión de eso, al final de cuentas. Pero bueno, hubo avances. Sin embargo, aquí sí quisiera que nos compartieran su opinión. Trasladando esa solicitud aquí al ámbito muy local, pues, me refiero a Chihuahua. Digamos que viene de una petición de otro lado, pero
visualizando precisamente aquí a los grupos pertenecientes a los originarios del estado de Chihuahua, ¿qué les parece el tema? ¿Y cómo consideran ustedes que pudiera abordarse? El licenciado Gaitán, pues, nuestro coordinador de dictamen, bienvenido. Bueno, esta sí es una especie de extracto, ¿no?, de solicitud que se plantea, la que está proyectada. Yo, para abrir el fuego, Luego. sí, yo sí opino que en esta representatividad ante regidurías, diputaciones, incluso habla de senadores, ¿no? Sí, así es, diputados, senadores, del orden federal y los locales. En lo local. Así es. Yo sí creo que estamos bastante en pañales en general en el país, ¿no? No solamente en el estado. Bueno, a mí me llama la atención en primer lugar como el cargo que ostenta esta persona, que para mí era totalmente desconocido, ¿no? Y yo sabía que era un gobernador nacional indígena, ¿no? Así es. Nombrado por sabe Dios quién y con la representación de sabe Dios quién. Si yo le pregunto a Alejandro que si conoce al señor como Oda Med, que está muy metido en esto, a lo mejor, pero no es tu representante, sí. En fin, hay una serie de novedades al respecto, ¿no? Yo distinguiría en primer lugar como lo que mandata la Constitución a propósito de que en el Cabildo tiene que existir, en los cabildos municipales con mayoría o con presencia indígena, necesita haber, entiendo que así es, representación de los pueblos ahí asentados, ¿no? Sí, de acuerdo a la Ley General de Derechos Lingüísticos. Debe haber una oficina, pues, entre otras cosas, ¿no? Okay. Para ello. Distinguiría eso de una representación a otro nivel, quizá más alto, que sería la cuestión del Congreso, por ejemplo, ¿sí? Me parece que ahí hay que trabajar porque no tenemos, pues ahorita ni la infraestructura para echar a andar esto. Pero lo que más me hace preguntas es, de nuevo, la representación o representatividad de los pueblos volcada en uno o dos personas, no sé cuántas se podrían imaginar, ¿no? Sabiendo que este mecanismo, esta fórmula no existe en algunas etnias, en la Rarámuri no existe, con la enorme dificultad de que alguien pudiera ser representante de, ¿no? Pensando, no sé, Guadalupe y Calvo, Batopilas y Carichín, por poner tres ejemplos de situaciones totalmente lejanas unas de otras, ¿no? Es decir, ese tendría que ser considerado una situación muy puntual por esa ausencia que hay de representatividad, ¿no? Es cierto que, bueno, hay que avanzar al respecto, que quizá frente a la dificultad que esto conlleva en el Estado, a propósito de los Rarámuri por lo menos, habría que buscar quizá algún impulso, desde mi punto de vista, más fundamentado en la ley de los derechos de los pueblos que en una figura representativa ante el Congreso del Estado, por ejemplo, de todos los pueblos, ¿no?
me parecería que podría ser menos tortuoso el camino, más fácil el camino, buscarle solución a través de la ley, pero que se aplique, simple y sencillamente, antes quizá de resolver un problema de representatividad que creo que yo me siento rebasado por el mismo. Sí, tiene razón. Creo que compartimos en gran parte esa visión. Bueno, hablo por mí. Es un momento complejo y muchas cosas, como antes de llegar a este punto, en los términos en que lo plantea. Alejandro, me gustaría escuchar tu opinión en particular también por la situación, y ya que mencionas que conoces a don Hipólito. Sí, sí lo conozco, porque en unas reuniones, en los eventos lingüísticos nos hemos encontrado, platicamos con otras gentes del mundo, pero yo lo conozco ya hace tiempo. El asunto es que, bien como usted lo expresa, por ahí lo leí en el documento que me lleva aquí a Chihuahua, pero es una organización civil que nada tiene que ver con el derecho del pueblo indígena. A lo mejor trata de coadyuvar como cualquier otra organización civil, ¿no?, que estipula lo que es los derechos de los pueblos indígenas para coadyuvar según apoyo, asesoría legales o de acuerdo a sus usos y tradiciones, pues está enfocado en eso, y usted sabe bien que la Constitución es uno y la organización civil es totalmente distinta. Cuando uno se mezcla en la organización civil, pues ya pierde lo que estipula la Constitución, ¿no? Y incluso los derechos de los pueblos indígenas, el convenio 169. Y también vi que después que se nombró a uno aquí, pero tampoco no fuimos consultados, y yo soy representante de mi pueblo nombrado con acta y he sido rechazado por alguna sociedad, también imagínense cómo estará, esta es otra situación, ¿no? Porque son intereses muy particulares, pero yo sí veo muchas cosas ahorita, fallas o desplazamiento, más que nada yo pienso lo que veo, porque toda la reforma que nos ha ayudado, teníamos más autonomía en el derecho de los pueblos indígenas, donde nombrábamos nuestras autoridades tradicionales con nuestros usos y tradiciones que menciona, y ahora dice que con la participación de las mujeres, dice, allí ya estaban participando las mujeres, y siempre en nuestro pueblo siempre participan las mujeres. Ahora le incluyeron por las cuestiones electorales, entonces ya mezclaron algo y ya empiezan a manipular por situaciones electorales, entonces ya están pues ya no es entonces es preocupante, sí, es preocupante ya. Incluso veo todos los organismos que están formando, como los consejos de desarrollo, le llaman, eso pareciera que vienen en un corto tiempo ir a nombrar gobernadores indígenas en las comunidades, y eso puede ser más problema todavía. Yo así los voy viendo, nomás que va paulatinamente. ¿Qué sucedió con los asuntos indígenas que habla en la Constitución? Que podemos elegir nosotros a un representante ante el ayuntamiento, hablando de un 10% de población indígena. Ahorita ya son manipulados, o sea, ya no lo decimos los pueblos, nosotros ya nos rechazaron la vez pasada que nombramos a uno, y ya lo decide el presidente, y entonces que nuestro voz sigue. No es lo que se buscaba, se pretendía. Y esta organización está exactamente igual. El Consejo Indígena Estatal, que siempre nos quieren hacer confundir Consejo Supremo Sótano o Consejo Supremo PIMA, lo que es un Consejo Indígena Estatal Asociación Civil, y eso también se vició y fue manipulado y dividió mucha gente, e incluso hablamos que fue manipulada desde la instancia gubernatura. Y ahí están las cosas ahorita, que no tenemos ni representantes, porque hay tantos representantes ahorita a nivel estado de pueblos indígenas, que según que de los 4 pueblos indígenas originarios, de ninguna cuál es, todos son organizaciones civiles. Entonces yo lo que hice es, como el Finao era, bueno, mi padre está en el poder, era el presidente del Consejo Supremo, y como él sí
firmó en la notaría y quedó. Y pues, supone que cuando él ya falleció, yo tendría que ir a firmar de nuevo para hacer legal este asunto. Entonces yo mejor no decidí no mantenerme mejor la pureza de los gobernadores indígenas que tienen, y así pues yo creo que estamos más respaldados, pero sí me preocupa de todos modos ahorita con esa reforma que se dio, siento que teníamos más autonomía en esa parte, lo que decía, pero ahora que meten también que tiene que ser votada, la mujer tiene que ser votada y representar una elección popular, pues ya no es dentro. Al menos que en el Estado pudiera abrirse una ventanita y donde incluir directamente lo que sería, específicamente un capítulo, una fracción, podemos decir, donde incluyen que los pueblos indígenas tienen derecho a ser votados o representar una elección popular, ¿verdad? Pero yo no entiendo ahorita hasta que estoy hablando de derechos indígenas, todavía no siguen estando las cosas allí, y cada vez veo más desplazamiento de las cosas. Entonces sí, acabamos de tener una experiencia que como en la educación, por decir, en la educación siempre se habla que eso es la base de que forma conciencia en la sociedad, todo, ¿no? Que es la base para superar el desarrollo. Y resulta que en educación indígena, donde se elaboraban los libros, los materiales didácticos en lengua para el proceso de enseñanza, hasta ahora ya no hay nadie bilingüe, ¿no? Ya todos los mandaron a decir, entonces, ¿qué discurso tienen? Entonces, son cuestiones que están pasando, ¿no? Aquí también podrán hablar de indígena, tal vez como estamos, pero yo creo que estamos muy, no sé, a lo mejor pudiera yo estar equivocado en este asunto, a lo mejor la Rama tiene más claro que yo, pero yo sí lo veo en ese estilo. Entonces, con la representación del gobernador indígena, nosotros no fuimos consultados. Por ejemplo, pues se supone que debería ser un consenso. La anterior del Consejo Indígena Estatal de la Sociedad Civil, ahí sí participaron los consejos supremos, por eso estaba más o menos, pero sí su vicio. Entonces, lo que hicimos yo siempre la mano. Pues bueno, en primera instancia podríamos, vinculando lo que tú nos comentas en relación a la resolución que dio el INE, podemos decir que en primera instancia tiene razón, ¿no? O sea, no carece de una representación de la totalidad o de la gran mayoría, ¿no? de los grupos. Entonces, bueno, en ese sentido, o al menos políticamente, De los pueblos. de los pueblos. No son muy Perdón, tienes toda la razón. Perdón por la decisión. A veces me resbalo. No, pues No, oye, aguas con el jabón. No, espérame. A ese aquí por grupos parlamentarios, entonces el chico, ese es el detalle. Sí. Póngase la collera cuando venga a la mesa. Bien dicho, bien dicho. O el guarache. Así es. ¿Habías pedido la palabra? A mí se me hace un revolujo, como dice Alejandro. Digo, tenemos un gobernador Panamá, que es Macabo. Hace un año, por ahí de febrero, vinieron estos personajes a darle el cargo. Tenemos una gobernadora Ranamuri por la unificación de los 4 pueblos que hicieron en Aguasarca, va a ser 2 años, con Miguel Ángel González y una serie de personajes. Y eso se constituye en la asociación civil, como dice Alejandro. Más tenemos esta disgregación, esta partida que hicieron con el antiguo Consejo Supremo, y ahora hay, hasta donde entiendo, el Consejo Marijú, un Consejo de la Alta, un Consejo de la Baja, el Supremo Rarámuri Tepehuán Tarahumara, el otro que está en manos de toda una figura que es don Alberto Castellanos, entre los OVA. Entonces, como que cada vez va partiendo más, ¿no? Se va partiendo más. Pero eso siempre ha sido hacia afuera. Siempre nos hemos cuestionado mucho la representatividad del Consejo
Tarahumara. Tarahumara, territorio. No Tarahumara nada más el pueblo Ranámuri. A mí, yo me iría a consulta para ver si nos interesa o no nos interesa una diputación, una senaduría y en qué condiciones. Alucinar desde acá si sí o si no. Los profes bilingües que están mucho más politizados y que están más en este juego de interculturalidad, sí le han tirado y algunos han llegado. Pero bueno, ese es ese espacio de los pueblos. A los demás, ¿qué? A las presidencias municipales, a las presidencias seccionales, a los ejidos tienen que quedarles claro que no tienen nada que andar haciendo en las elecciones de cada uno de los pueblos, ni repartiendo despensa, ni amenazando gente, ni nombrando. Porque bueno, esa también es una de las fallas de los consejos, que van a los pueblos a nombrar y hacer cambio de tisora, pasarla a otras partes. Pues yo creo que no son todos los consejos. Yo, por ejemplo, yo tengo muy claro, yo ni siquiera he asistido a una reunión de los gobernadores para hacer cambio. Así ha ocurrido en Huechoche, ha ocurrido en otro lado, pero es por falta de complejidad y falta de lectura, tal vez conocer los derechos, tener claro qué es lo que expresa en sí las letras. Entonces uno tiene que, pero a mí si fuera invitado como para que esté viendo, ver cómo se da el proceso, eso no significa que yo voy a cambiar, es nada más estar observando, nada más servir de observación, pero la que sí tiene que decidir es allí en la gente. Yo le he hecho por comparación a absolutamente las autoridades. Ahorita lo que está sucediendo es como decir, si vamos por los partidos políticos, digamos algo así, o el desarrollo que te mencioné ahorita, de los municipales, es decir, si todos somos familia, yo soy papá y alguien es mamá, y todos son hijos, ¿no? Viene alguien de afuera y le dice, ¿sabe qué? Este va a ser tu papá ahora. ¿Qué hacen los hijos? ¿A que no va a aceptar la casa? Claro que no. Entonces la comunidad es el que nombra a su representante, su gobernador dentro, y por eso son las instancias que deberían de llegar la información también. Pero ahorita están entrando por abajo, hasta abajo, y entonces hasta esa situación hemos sucedido ahorita. Y hemos tenido apenas en estos días de reuniones que ya he explicado precisamente eso. Pero el asunto es que como no nos toman en cuenta tal vez, o toman en cuenta a alguien que desconoce toda esta parte, porque no la lee, no la estudia, y entonces algo está pasando, ¿no? Sí, permítame por orden porque sí, y luego no levantaron de manera simultánea Él había levantado primero. porque antes de cederle la palabra, fíjense nada más, a lo mejor ustedes cuando digan, ¿qué tiene que ver lo político, como lo electoral, más que nada? Sí, no, lo liberal más es para saludar y luego ya usted y seguimos. Ahora sí les voy a hacer la confesión. Si buscamos, creo que todo tiene que ver con el derecho a la consulta. Y no te cuentas. Para poder tutelar otra serie de derechos. Nomás lo dejo así, y ahora sí te cedo el uso de la palabra, porque ya es algo que quieres expresar. Sí. Bueno, nada más quería señalar así en términos muy generales, pero desde 1992 existe una propuesta a nivel nacional que surgió de la Diputación Indígena en la Cámara de Diputados en México, siendo diputado, no me acuerdo su nombre, el esposo de Margarita Gutiérrez, de Chiapas, y precisamente ahí se proponía la conformación de una circunscripción plurinominal. En ese tiempo se señalaba que, bueno, si los indígenas son el 10% o el 11% a nivel nacional, creándose esta circunscripción, podían nombrar diputados en esa misma relación al número de diputados en general, tendrían derecho a ese nombramiento y lo harían de acuerdo a ponerse de acuerdo entre ellos en sus propios pueblos.
A lo mejor algo similar a lo que después adoptó la CDI para el nombramiento de sus consejeros, ¿verdad? Un consejero por pueblo de los 60 y tantos que hay en México, ¿verdad? No me podría decir cuántos. Ajá, y no por organización civil, sino como pueblos. Esa era la propuesta original, que le han dado algún seguimiento a nivel nacional los indígenas y que ha tenido sus modalidades, pero que no ha avanzado en ese sentido. Sería por fuera de los partidos políticos, obviamente. Y ningún partido político ha estado de acuerdo con ella, porque a ninguno le conviene. Prefieren tener sus cotos de poder, ¿verdad? En fin, y ya hablando concretamente de Chihuahua, pues sí, hemos visto que a través del Consejo pues se auspician los nombramientos en unos u otras de las regiones, ¿verdad? El Consejo pues integra Alta Tarahumara, Baja Tarahumara, los Odamis. Y hubo un momento muy interesante entre el 2003 y 2004, que ya estaba yo aquí en Chihuahua, donde me enteré, porque no participo, ya no soy indígena, no participo en las reuniones del Consejo, pero en que los que estaban con posiciones diferentes, más autonomistas, eran nada más Guadalupe y Calvo, del que había sido electo Alejandro y el finado Alberto, eran representantes indígenas del municipio, que fueron nombrados por su consejo allá, y los 60 gobernadores autónomos de Bocoina. Y pusieron en jaque el Congreso en ese momento, fue muy interesante, me lo platicaron porque digo, yo no asistí, y eran los únicos autónomos. Finalmente después hubo ahí algunas, no le he dado seguimiento a los 60 gobernadores. Y en Guadalupe y Calvo, pues el consejo se politizó un poco y se reúne ya nada más en Guadalupe y Calvo y quedaron fuera los Odamis. Es un consejo rarámuri, se puede decir que a lo mejor hasta cierto punto democrático, entre los Odamis, ¿verdad? Pero dejaron fuera, perdón, entre los rarámuris, pero dejaron fuera los Odamis. Pero la estrategia yo creo que sí tendría que ser un poquito, o bastante, en ese sentido de realmente que los pueblos, como señalan, sean consultados para ver cuál sería su forma de nombramiento y cuál sería la representación a nivel nacional, estatal y municipal. Yo creo que ahorita este tema de los derechos políticos electorales se está tomando, como señalan, en base a que se lograron hasta cierto punto establecer los derechos políticos electorales de las mujeres, que bueno, para ejercerlos también va a llevar un buen de camino, aunque sean mujeres no indígenas, seamos. Y para las mujeres indígenas pues todavía peor, porque ellas tienen que luchar contra el no reconocimiento étnico y contra el no reconocimiento como mujeres, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto. Podríamos recuperar un poco a lo mejor los documentos que plantean a nivel nacional los indígenas. Y a lo mejor es un buen espacio, me avisaron porque colaboramos en Haití, es una organización de prensa internacional que tiene su sede en México, que acaban de enviar una invitación a los diputados para una reunión de diputados indígenas el día 8 de febrero. Entonces yo creo que ya fueron invitados, a lo mejor va a ser un buen espacio para tener una intercomunicación, ¿verdad?, con los indígenas de todo el país, con los diputados indígenas de todo el país. Pues es una buena oportunidad. Es una oportunidad, sí. Nada más. Muy bien, gracias. No, a mí conforme a este tema, no se recuerdan, cuando empezó las elecciones también llegaron oficios a todos lados, que ahora llegar otra vez al Congreso es algo que hay que tomar en consideración, y como le piden una respuesta del Congreso oficial, vale la pena, uno, enseñarles a nivel nacional el tema, porque hay un desconocimiento muy grande, y yo sé que se oye medio sandón, ¿cómo que les vamos a enseñar? Porque desconocen tanto el gobernador nacional indígena C, ¿no?, Hipólito, como el Instituto Nacional Electoral, los documentos fundantes de la cuestión indígena. Él hace referencia a Hipólito que el artículo 2 constitucional, apartado A, fracción tercera, dice que tienen derecho a la representación, pero si lo leemos hay una especie de mezcolanza ahí,
y hay una mezcolanza muy importante, que fue una de las críticas que se tienen de los acuerdos de San Andrés en contra del artículo segundo, que por un lado, de hecho en los acuerdos de San Andrés, cuando habla de un nuevo marco jurídico, hace una diferenciación entre los derechos políticos y otros los derechos de jurisdicción. Y el artículo 3 de la segunda constitucional los mezcla. Vemos que eso es de los grandes errores. Mezcla la jurisdicción, o sea, poder decidir sus propios sistemas normativos, sus propias autoridades en base a sus sistemas normativos, y el tener una apertura más parecido a acciones afirmativas y compensatorias similares a las que se utilizan en materia de género, para que los indígenas puedan acceder a los puestos de representación popular, ¿no? Como sucede, por ejemplo, Huachochi, el 70% de la población es indígena y prácticamente todos sus representantes que entran al sistema oficial son mestizos, ¿no? Y cuando compiten en igualdad de circunstancias, lo podemos ver con la diputada pasada, Mayra Díaz Guerra contra, ¿cómo se llamaba? La gobernadora indígena de Norogachi, que no pierden por mucho, Shelina, no pierden por mucho en la cuestión de la votación, pero al hacer el proceso de representación proporcional, Shelina no alcanza a ser la primera minoría de su partido, por lo tanto no llega, pero el diputado de Nueva Alianza, que tiene muchísimos menos votos que la candidata indígena, no accede, ¿no? Entonces ese tipo de circunstancias suceden en la representación, pero aquí no tiene que ver con un derecho colectivo, sino con un derecho personal, en el que las circunstancias sociales pues los ponen en una situación de desigualdad y por lo tanto no pueden ejercer. Pero muchos, como está confundido el asunto en la Constitución y no cumplieron con lo que dicen los acuerdos de San Andrés, han creído o quieren medio agandallar, porque también eso es lo que sucede, porque al final de cuentas es política, a tener de facto un regidor indígena o a tener de facto un diputado indígena que viniera directamente de ellos, ¿no? Y así evadir la responsabilidad que tienen, por ejemplo, todos los partidos políticos a que tengan sus sistemas políticos orientados a visiones interculturales y de género. Entonces, el tener o el creer que podemos tener una representación directa de los pueblos indígenas que no medie el sistema de partidos y político, es como que vamos a darle a las mujeres un espacio, una diputación de mujeres, y con eso ya solventamos la cuestión de la equidad de género sin tomar en cuenta todo el sistema político electoral. Entonces, si hay que contestar algo, es que la cuestión de la representación política tiene que ver con en base a lo que ha determinado la Corte, que la participación política tiene que ver con una reforma a la cuestión de partidos, que tiene que ver con una cuestión constitucional, por lo tanto no es de los congresos locales, y que en materia de congresos locales y de representación, aquí se está lo que determinan los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Porque también ese oficio, cuando les dimos el curso de los diputados de parte de PIAI, invitaron al secretario general del OPLE, y también le estaba muy asustado porque el gobernador indígena del estado le había solicitado su regidor y su diputado, ¿no? Y también se fue con la misma la finta de, pues ya me lo está solicitando y yo sé que si me lo solicita una autoridad tengo que respetarla, porque ellos ya, según me contaron, porque también les desconocía las leyes indígenas, ellos tienen la autoridad de decirnos qué hacer, ¿no? Pero no por el solo hecho de ser indígenas, no por el solo hecho de ser representantes indígenas, no solo por el solo hecho de ser autoridad indígena, lo que te soliciten lo vas a aprobar sin tomar en consideración la legislación indígena, ¿no? Y eso es lo que está pasando con ellos. Y de hecho Lorenzo Córdoba está haciendo todo este proceso porque se está lavando las manos de otra bronca política que tuvo con Hipólito, que lo grabaron diciendo cosas políticamente incorrectas con él. Entonces, en aras de eso, pues se está lavando las manos, cuando en realidad es responsabilidad de línea hacer ese reglamento en el que le pida por favor a los partidos políticos que tengan sus secretarías de acción indígena, que todos deberían de tener porque así lo mandata la ley electoral. La Secretaría de Acción. Sí, o la cuestión o ámbitos de género y capacitación en la materia, que ya está. Pero como el INE no lo está regulando y como todo el mundo piensa que eso se regula a través de regidores indígenas o diputados indígenas, entonces nadie les está solicitando que tengan su trabajo, ¿no?
y que lo cumplan realmente, porque también luego sucede que tenemos secretarios de Acción Indígena, el PRI tuvo una, que ni siquiera se enteró que era parte del PRI, ¿no? O sea, hasta la fecha le preguntan y pues ella trabaja y estaba trabajando para los indígenas, pero no se dio cuenta que ella era la que manejaba la política electoral indígena del partido, ¿no? Y así hay muchos que no lo consideran porque nunca son insertados dentro del proceso de los propios partidos políticos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Adelante. Otro elemento que me parece que hay que considerar, porque históricamente ya se ha dado, son los diputados indígenas que han llegado al Congreso. ¿Sí? Samuel Díaz Palma, el más reciente, y anteriormente otros, ¿no? En donde su gestión, me parece a mí que se pierde en el conjunto del Congreso mismo, y las acciones que emprende, las emprende, me parece, en una inequidad de circunstancias, ¿no? El Congreso, el diputado más trucha, ella o él, se maneja con fluidez en lenguaje legislativo, en gestorías, y el indígena que está recién llegado, aunque tiene conocimiento está en disparidad de circunstancias, ¿no? Con detrimento, me parece, del pueblo que representa, de la idiosincrasia que representa, y acaba pues, tratando de nadar en un mar al que lo pusieron a nadar, o el que él quiso entrar a nadar, sin balsas, sin lanchas, sin transatlántico, y acaban cual Titanic en el fondo. Es decir, este elemento me parece que es un elemento histórico que hay que considerar frente a estas representatividades, en donde me parece, como seres humanos, que se mezcla también el poder que se alcanza en esos puestos. Sí. Bueno, el tema, si bien es cierto que tiene varios aspectos los que señaló Carlos, que a mí me quedan claros, lo que sí es cierto y estamos viendo cada vez más es el interés de los pueblos por participar. Si recordamos las candidaturas que se presentaron ahora en el periodo pasado, por el PTE, en fin, pues uno veía a varias gente, a Margarita Barquetero, a varias gente moviéndose en candidaturas, ¿no? Por los partidos. La otra, porque bueno, la representación en la mesa, en el Congreso, la representación, o más bien la atención, más que representación, corrijo, la atención en cuanto a la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, si bien ha estado en algún momento como tal, y pocos periodos en gente de origen indígena, en su mayoría ha estado en gente que no solo no es indígena, sino que no conoce de la problemática de los pueblos, y me atrevería a decir que inclusive no les interesa, ¿no? Y lo ve uno por diferentes razones, pero aquí el asunto es también de que la limitación está, me parece a mí, en este sistema de partidos, ¿no? En que difícilmente van a poder tener una candidatura como no sea a través de un partido, y los partidos pues obviamente hay también las cuotas y posponemos a alguien porque no tenemos a quién, y se animó y tal, cuando no hay muchas oportunidades de que alcancen el voto, o si lo alcanzan o casi lo alcanzan, como en el caso de Chelina. Ahí yo no entiendo cómo estuvo ese número, pero si teniendo el mayor número y sube otro diputado de otro partido con menos votos, en fin, ¿no?
Lo que sí yo creo que sí sería interesante, importante y atendiendo al derecho a la representatividad, que tuvieran representación en el Congreso. ¿Cómo? Bueno, habría que verlo, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues estuvo tal y no hizo mucho, pero yo digo que en todo caso tocaría a los propios pueblos cuestionar y decir, oye, necesitamos otro que sí represente, que sí si no les sabe, porque a mí me queda claro que no hay que saber de política para ser diputado, pero sí es importante saber escoger asesores, ¿no? Ahí sí, porque si escojo al hijo de mi compadre que tampoco sabe nada, pues ahí nadaré de a como pueda, ¿no? Yo creo que en ese sentido a mí me lleva esta reflexión con estos asuntos tipo legislativo que son candados, pero que sí va creciendo la demanda de los pueblos por participar, por estar en el Congreso y opinar, ¿no? A mí me parecería ideal, en un sentimiento meramente personal, que él o la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas fuera de alguno de los pueblos y que estuviera, si no aquí en estas reuniones, que se asomara, pero que tuviera asesores que sí le supieran y estuvieran empujando legislación en materia de derechos de los pueblos indígenas. A mí se me hace que por ahí va la demanda de don Hipólito, o sea, ¿no? Independientemente de que podamos cuestionar o no su representatividad, porque ese podrá ser también uno de los descalificativos que puede haber para los políticos indígenas que están intentando trabajar, posicionar demandas y demás, ¿no? La descalificación, pero eso le toca a los pueblos, ¿no? En todo caso, si fulano es o no es, en este caso, pues quién mejor que, o uno de los Alejandro, que diga, a mí don Hipólito no me representa, ¿no? O el gobernador de Mija no me representa, no puedo decirlo yo, ¿no? Yo lo puedo suponer, pero eso no me lo digo. Eso es toda la palabra. Bueno, Sivan Gurguis, nosotros saludamos en nuestra lengua. Mi nombre es Honor Mendia Soto y apenas vengo como reincorporándome a esta mesa. Soy del estado de Durango y actualmente estamos a las órdenes aquí en la Escuela de Antropología, en la subdirección de investigación. Y me es un gusto como estar en una mesa, ¿no? Creo que en muchas partes, en muchos congresos en los estados que me ha tocado como un poco estar, pues es difícil ver, ¿no? Una mesa que esté discutiendo sobre estos temas, sobre derechos de los pueblos indígenas, y a lo mejor en alguna ocasión pues, estaría bueno estar haciendo esta reunión en las comunidades indígenas, ¿no? Donde también estaría bien estar escuchando como a los representantes, ¿no? O ellos que vengan o nosotros que nos traslademos por allá. Podría ser como la propuesta, porque finalmente nosotros estamos en una ciudad y estamos pues viendo desde otra visión. Me parece como muy interesante también como el derecho electoral de los pueblos indígenas, inclusive ahora, ¿no? O sea, todos conocemos el levantamiento del Ejército Zapatista, ¿no? En el 94, que es como el impulsor de los derechos indígenas. Y en elecciones anteriores, si bien sabíamos, ellos decían mucho, nosotros no queremos entrarle a este juego, ¿no? De los partidos políticos porque es muy sucio, nosotros no queremos jugar en ese espacio. Pero ahora resulta que están proponiendo como una candidatura indígena para presidente de México y entonces resulta como muy interesante verlo desde esa perspectiva hasta esta parte, ¿no? Del Estado, hasta las comunidades, cómo está surgiendo, ¿no? Ese tema. En cuestión de derechos indígenas, pues eso sabemos, tenemos mucha legislación, ¿no? Pero a veces lo que nos falta es como difusión y a la vez también ponerlos a la práctica. Está el convenio 169, el de la ONU, ¿no? De los pueblos indígenas, está inclusive a nivel nacional el protocolo de la Suprema Corte para aquellos que pues, les toca como atender a pueblos indígenas, inclusive está un protocolo del Tribunal Electoral Federal, ¿no? De cómo se deben de tomar en cuenta las autoridades de los pueblos indígenas. Entonces lo que nos falta tal vez es un poco de acción, ¿no? Llevarlos a la práctica y a lo mejor pues, en ese caso estamos como en la mejor disposición en lo que estaremos haciendo como en la mesa. Gracias. A mí me parecen dos cosas como muy interesantes lo que está sucediendo en los pueblos indígenas, lo que me ha tocado un poco vivir en Durango, del pueblo donde soy, también un poco me ha tocado viajar para el sur, ¿no? de nuestro México, y ahora como en esta parte norte. Si bien, por ejemplo, nuestro derecho principal pues, es el territorio, ¿no? De donde finalmente parten todos los derechos indígenas, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Los otros derechos.
y uno de ellos pues es el derecho al gobierno propio. Creo que en muchas partes tenemos gobiernos propios. En la parte donde yo vengo pues lo elegimos mediante asamblea, en la parte sur hay algunos que lo eligen mediante cabildo, nosotros nos reunimos y levantamos la mano y ese va a ser el gobernador. Y se eligen, bueno, nosotros también tenemos diferentes cargos, pero ese es como otro que a lo mejor iremos como comentando más adelante. Pero dos cosas que me parecen interesantes que ha sucedido en el caso de Cherán, ¿no? Ese también es un caso que también sería bueno discutirlo, porque viene muy relacionado con la política, con la representación. Ese pueblo decidió sacar a los partidos políticos, ellos tendrán como sus propios, es un pueblo autónomo, él decidió, y a lo mejor sería importante también comentarlo en una ocasión, pero en algunas partes le están entrando a los partidos políticos, ¿no? Es decir, nosotros también queremos una representación en el Estado, entre presidencias, regidurías o locales, pero el detalle que también estamos viendo es que los mismos partidos tienen muchos candados, ¿no? En cuestión de querer representar o querer jugar como en ese campo de los pueblos de comunidades indígenas, salvo cuando tú estés como en meterte en el poder del que está decidiendo, ¿no? Hay muchos de nuestros compañeros que andan también en los partidos políticos, pero sabemos que ellos están recibiendo órdenes del exterior, ¿no? De quien dirige el partido. Y entonces esas son como otras cosas que los mismos pueblos también a lo mejor para mí tienen como la decisión de quién es lo que van a postular. Hay un libro que publicó el Tribunal Electoral, se dice Plurinominal, Derecho a elegir autoridades mediante acuerdo plurinominal o algo así, lo produjo el mismo Tribunal Electoral, y ahí viene el caso explícito de un compañero que militaba en el PRD, y como ella llevaba tiempo militando, pues dijo, pues también ya puedo proponerme como un candidato a diputado plurinominal, ¿no? Se abrió la convocatoria del PRD y dijo, no, pues voy a meter papelería y todo, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Pero resulta que el Consejo Nacional del PRD dijo, no, pues no tiene representación, ni siquiera pues se acredita como indígena, y le piden como constancias para que acredite y presenta como 6 constancias, ¿no? De su comunidad, otros consejos, la presidencia municipal, pero finalmente también ese consejo, no, estos no son válidos, ¿no? Y además los presentas extemporáneamente, oye, pero apenas me los pidieron ayer, ¿no? Y la convocatoria ya pasó. Entonces lo que hizo el compañero pues fue meter como una queja, una denuncia al Tribunal Electoral del Estado. Y lo que hace es decir, no, pues es que tiene mucho razón el Consejo del PRD, usted lo metió de manera extemporánea, así que no puede participar, ¿no? Así lo corta tajantemente. Y lo que hizo pues ya fue irse como al Tribunal Electoral Federal, ¿no? Y ahí la ventaja es que el tribunal estuvo revisando como caso por dónde pasó y dijo, no, pues sí es cierto, este compañero tiene razón, milita tanto tiempo en este año, desde este año, y el partido del PRD reconoce que siempre cuando haya 10% de representación de pueblos indígenas de la distritación, pues tiene derecho a un representante, ¿no? Se hizo todo el proceso, total que se tumbó la queja la decisión de la PRD, y entonces lo revocaron otra vez, diciendo, oigan, pues otra vez métenlo a proceso para que sea reconocido como diputado coordinador. Total, fue un caso muy largo, pero finalmente pudieron como ponerlo como diputado, ¿no? Y finalmente hay otra cosa que me gustaría como comentar. Estas nuestros nuevos intereses por estar o participar en los partidos políticos, pues no sale del año pasado, del anterior, sino es como un conjunto de lo que nos ha ido pasando. Desde nuestro reconocimiento de derechos indígenas, nosotros hemos ido trabajando, bueno, al menos como la experiencia de mi pueblo, hemos elegido como nuestras autoridades de forma como gobierno interno, hemos conservado nuestro territorio, nuestros usos y costumbres, nuestros rituales, en fin, todo lo que nos hace como ser autónomos, ¿no? Nosotros lo hemos ejercido bastante bien. Pero resulta que en el transcurso de los años, del 90 o 94 para acá, hemos ido como ejerciendo, pero el detalle que hemos ido viendo actualmente es que las decisiones que vienen de afuera nos empiezan a afectar directamente. O sea, los partidos, bueno, los diputados o los senadores, en fin, como todas las instituciones de afuera, están tomando decisiones que finalmente nos están afectando a nuestro territorio, que finalmente es donde nosotros estamos subsistiendo. Y de ahí la necesidad desde los pueblos indígenas de decir, oigan,
nosotros también necesitamos estar allá. Si bien acá estamos cumpliendo nuestra autonomía, todo lo que nos toca, pero pues allá nos está perjudicando, porque finalmente el 90%, bueno, ahorita no tengo como el dato exacto, pero la mayor parte del territorio de los pueblos indígenas de México está concesionado a mineras. Y entonces nosotros sobrevivimos de los territorios. Entonces de ahí la necesidad de decir, oigan, pues nosotros creo que hemos hecho nuestra parte de conservar nuestro territorio y los recursos, pero el detalle es que estamos viendo un problema desde allá, desde afuera. Y entonces de ahí viene como los nuevos posicionamientos de los pueblos indígenas, decir, oiga, también necesitamos un representante en la CDI con esta perspectiva, necesitamos un representante en la presidencia, en los diputados locales, ¿no? Pero finalmente viene como encadenado de una historia larga, ¿no? Que viene como detonando lo que estamos discutiendo ya ahora, ¿no? Pero ese es el otro problema, es ese, ¿no? De los partidos políticos, que finalmente nosotros en las comunidades, al menos de donde soy, es lo que nos empieza a dividir, ¿no? Decíamos, ok, pues vienen los partidos políticos, nosotros vamos a postularnos. El detalle es que nosotros antes elegíamos casi la mayor parte del territorio de las autoridades mediante asambleas. Con la llegada de partidos políticos, pues nos dividió, ¿no? ¡Pum! Yo quiero ser gobernador, yo también. No, pues yo me alío al PRI, yo al PRD, yo al PT, ¿no? Y entonces, ¡pum!, todos salimos disparados, ¿no?, para todas partes. Y ahí es otro problema que estamos viendo, ¿no? En decir, oigan, nosotros sí queremos jugar afuera, pero no en este sentido, porque nos empieza a dividir. Y entonces lo que ahorita estamos como un poco discutiendo es como esta medida de las candidaturas ciudadanas, ¿no? A lo mejor eso también tenemos que estar como discutiéndolo en esta mesa, porque también como verlo desde ese sentido. Hay muchos compañeros, obviamente, en el trayecto que me ha tocado como comentar con compañeros indígenas, pues muchos también tenemos choque, ¿no? Pues yo estoy en un partido político, me gusta su posicionamiento, eso es como muy independiente, ¿no? Y también tenemos como grupos de visiones dentro de las comunidades, ¿no? Y eso también se tendría que estar discutiendo como muy propio de las comunidades. Al menos eso como lo que mi experiencia, ¿no? Gracias por la palabra. Muy interesante esta modalidad y enriquecedor desde diferentes puntos de vista. Creo que son muchos. Es un solo tema, pero son muchas, demasiadas aristas que se ponen aquí. Creo que eso debe ser un meditar sobre cuál es el paso a seguir, a final de cuentas. Yo lo dejo en la mesa, reserva de que prosigamos en alguna otra de las reuniones con este tema o continuemos estos estudios para poder desentrañar hacia dónde. La postura, así es. Bueno, esto indudablemente lo que aquí se ha comentado, pues tiene que platicarse desde el inicio con los diputados y diputadas que conforman la comisión, así es. Con la misma, bueno, en este caso afortunadamente la presidenta del Congreso es la secretaria de los pueblos indígenas, entonces no habría problema, no tendría que ser una doble plática, sino se puede transmitir de manera directa. Y para que finalmente pues ellos empiecen a visualizar y tomen los acuerdos que van a tomar con el cuerpo colegiado y que a la vez los hagan partícipe a los restos de los diputados, que sean los 33 y les una postura o tengan una visión. Pues se pueden, perdón, sí, no. Se pueden discutir como en varias sesiones y se puede hacer como una propuesta y presentar, ¿no? Que se discuta en sesión o no sé qué. Pues precisamente los temas y comentarios que se hacen aquí en este tipo de mesas, ese es el objetivo, ¿no? Retroalimentar o alimentar al poder legislativo. Y no solamente al poder legislativo, sino creo que todas las instituciones. Finalmente estamos relacionados, vamos encausados en muchos de los asuntos, entonces si logramos obtener la suma de esfuerzos de voluntades, de visiones, seguramente va a ser mucho más fácil poder avanzar en cualquiera de los temas. Entonces, bueno. Sí, sí, así es. Sí, pues yo creo que el compañero ya abordó bien las cosas y eso nos ha llevado a una escuela, porque todo este proceso nos ha hecho reflexionar en cómo luchar, pero ya estamos muy cerca de una propuesta, que están mencionando. Incluso nuestra propuesta es que nosotros mismos nombremos quién va a ser nuestro representante, que no tiene nada que ver. Por ahí nos llevan los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, aquí lo que sucede es que
que como cuando nosotros tenemos una propuesta más o menos que pueda responder a las necesidades propias de nuestro pueblo, luego nos meten esos candaditos que ustedes dicen, no, ponen una trabita para que no accedamos, pero yo creo que vamos a tener que lograr en conjunto. Yo sé que no nada más todos los pueblos indígenas están de acuerdo en eso, yo sé que hay sociedades no indígenas también que sufren. Siempre lo he dicho yo también, que las mujeres, ¿por qué pidieron sus derechos? A la misma forma estamos nosotros, a lo mejor es más fácil unir nosotros mujeres con pueblos indígenas y ganar una gobernatura tal vez. ¿Por qué? Porque en la realidad, si ellos fueran discriminados, más discriminados somos nosotros. Imagínense un indígena de mujer, es doble discriminado más todavía. Entonces, ya venimos trabajando, incluso ahorita estamos impulsando que festejar, pero no va a ser tanto de festejar, sino que analizar las lenguas maternas, qué está sucediendo, pues que ya viene también en la ley, ¿no? Sí lo hacemos, ya venimos participando. Me acuerdo una vez que a través de Cultura Popular, ¿no? Que nos organizó un taller aquí en el Congreso, pedimos la educación, cómo pensamos que pueda funcionar mejor, y ya tenemos que ya casi 10 años cada vez, y no está pasando nada. Y si va a pasar, ¿qué cree que va a pasar? No va a ser el indígena que va a estar allí. Pues entonces, ¿quién conoce más? Pues estos conocimientos, si viene una cosmovisión muy clara, que así como Benito Fadrell lo mencioné, si todas las áreas, el hábitat que tenemos, lo hemos cuidado por nuestros ancestros que nos enseñaron cómo se cuida el medio, la naturaleza, el medio ambiente, pero van a venir gente fuera ya, pero ¿quién les da permiso para que venga a destruirnos en el hábitat? Envenenar el río? Entonces, toda esa dinámica es lo que hemos venido trabajando, y si se lo vamos a presentar en una electoral, porque realmente esto ya merece ser escuchado. Entonces, si acordamos bien este punto de que en unos días más con gobernadores indígenas que vamos a consolidar, pues estamos pensando que el Congreso va a ser en Tonachi. Si no es en Tonachi, a lo mejor Norogache o Huachoche, pero ellos son los que van a decidir dónde. Nosotros yo nada más estoy coadyuvando y facilitando que se lleve. Incluso mañana tenemos otra vez una reunión. Y esto lo estamos sacando solos. Sabemos unos pocos compañeros. Yo creo que los compromisos, ahí está el corazón del que tiene compromiso con su gente. Creo que muchos me han conocido de mi participación en mi propio pueblo, pero ahora si acá me algo a pedir, entonces llego a contribuir con ellos y ahí vamos. Entonces mañana vamos a amarrar esos compromisos para poder avanzar estas partes. Yo creo que y los comentarios que hace usted, yo creo que eso ya lo hice en otra reunión, que lo que debería de hacer es que debe tener, sí, cierto, un asesor indígena, pero que tenga más o menos informado, como dice él, porque no todos tenemos la práctica vivida desde lo que se practica dentro del pueblo indígena, aunque crezcamos allí. Yo les he puesto como ejemplo, el niño cuando baila, sí es cierto, va participando con ellos, pero no sabe, muchas veces no se les dice qué sentido tiene ese baile, por qué se tiene que bailar, por qué se tiene que dar al lado derecho y por qué nosotros al otro lado. Todo tiene un proceso, el proyecto, todos esos detallitos son los que tiene que tomar en cuenta para poder avanzar en una armonía de sociedad, y claro que la otra parte pues tendrá que esforzarse un poco por el respeto, porque nosotros lo único que queremos es el respeto, que se lo tomen en cuenta, pero hasta ahorita parece que todavía no sea. A lo mejor va a ser más drástico ahora que lo que sucede. Si la vez pasado, pues sí, no pasaba nada, pero no nos atendieron, por medio en mi pueblo no hubo atención. Incluso ya hay un anunciamiento de que se nos apoye para dividir el municipio. Si hay, porque realmente ya se le platicó a la diputada que salió la vez pasada, porque la realidad está en pésimo abandono total. Y es un pueblo grande, son 3 secciones municipales. Entonces, pues yo creo que todas esas necesidades de abandono hacen pensar en todas estas dinámicas. Y esperemos que a ver qué se puede avanzar ahora.
Y la propuesta sí se les va a hacer a entregar muy pronto. Excelente. Ya, pero con una visión propia del pueblo, esperemos que no le vayan a poner. Ese es el asunto. Finalmente, con una sola palabra que no pueden, finalmente, si cuando se hizo la reforma del artículo 2, hablamos del pleno goce de los recursos naturales y siempre nos quitaron el pleno y le pusieron goce de recursos naturales. Sí, siempre decían gozar, pues te dan 10 centavos y ya estás gozando. Gana el pleno. Entonces son detallitos que suceden, pero pues aquí estamos El todavía. siguiente hay que hacerlo en nota. Bueno, Ya vemos, pero está yo por lo menos sí ya lo he hecho en unas cosas, pero no me saquearon, pero pues... pero ahí no puede haber cambio ni este juego jurídico que hace. En las cuestiones jurídicas sí es complejo, porque yo ya veo que ya he traducido. Pero no es imposible. Sí, pero lo que pasa es que si los términos jurídicos o algunas palabras, como no son de mexicano, no son de quién son externas, esto, ¿no? Entonces no puedes, ¿cómo? Y si lo pones, transcribes, ya es una transcripción explicativa. Es una interpretación de los primeros sí, pero son palabras. validera en base al convenio 169 y el segundo. Por decir nada más, si te digo, le dice a un lado, a ver, traduzca el pleno. No, a ver, entonces ahí entonces cuando te diga el pleno, entonces ya la palabra se aumenta, pero ya se hace explicativo, que siempre también existe en eso, que lo hacen con un lenguaje más, pero ya se amplía el lenguaje, ¿qué significado tiene eso? Entonces, ese es el detalle, y la ley es muy preciso, es lo que dicen, es que lo que es el palabra muy Pues hagamos que las tajante, leyes sean muy precisas, concreta. pero los idiomas Así es. Entonces, entendibles. pues Como la ley. algo curioso que siempre lo han mencionado, ¿no? Lo mencionaba Felipe el otro día. ¿Cómo es que nosotros los pueblos indígenas conocemos nuestros derechos todos y lo aplicamos aquí y no se violan los derechos? Y aquí no, aquí se pasan por encima, saltan todo. Entonces yo creo que sí es muy importante que se sigan fomentando en este tipo de, como dicen, no, pero realmente lo tomen en consideración en lo que tomen, porque si no nos junta para escucharnos, Para pasar un rato, tomar café. Y la legislación de derechos de los pueblos indígenas, de esta, la que aprobaron hace poco, yo creo que teníamos fácil para durar 18 años más para poder a que pasara. Un día estuvimos con el diputado Mauriano, incluso ya él como llevaba, no me acuerdo si quería que trabajara en la radio, si estuviste allá, cuando le presentamos la propuesta, cuando nos presentan la iniciativa y nosotros hacemos una propuesta, ¿qué es lo que debe de incluir? ¿Qué hicieron? Y querían, estaban haciendo consultas, y esas consultas eran informativas primero, y ahí todo se cometen los errores. Dicen primero, ya vamos a hacer consultas, pero ahí te escriben a ti, y al ratito quiere que te dé. Sí, nuestro pueblo es informar, analizar, reflexionar, y luego, posterior, viene a aportar su punto de vista, y todo no se puede tomar también la decisión, todo hay que reflexionar, decir, ya está bien. Y eso sí sería una consulta plena y válida. Sí, yo, a mí me apuran los tiempos legislativos que tenemos, lo corto del periodo, y que todavía no construimos o terminamos de construir una agenda legislativa para los primeros pueblos o pueblos originarios. Entonces, quiero plantearle a la mesa que acabemos de construir incluyamos este nuevo tema porque teníamos otros anteriormente e irle dando pues, caminito a eso. Y celeridad, ¿verdad? Sí. Me parece bien, me parece bien. En realidad pasaron los primeros meses, vemos que el año va volando, el anterior también se fue de rapidito, y sí, tenemos que darnos prisas, tenemos en realidad formular planteamientos ya concretos, específicos. Y bueno,
final de cuentas me queda muy clara una cosa. Todo lo que se pretenda, todo lo que se borde o idear o plantear aquí en el Congreso, resolver por el Congreso y con otras instituciones, tiene que ver con el derecho a la consulta. Ahí es la clave si queremos ir por todo. Saber el verdadero sentir de las personas que van encaminadas, las acciones legislativas, las acciones administrativas, de política pública, lo que sea. Y en esa medida, pues podrán tener el impacto que se pretende, o que debe ser, al final de cuentas. Comentabas un momento, ¿no? El derecho a la consulta como un mecanismo para tutelar, garantizar el resto de los derechos de carácter colectivo y otros de carácter individual. Entonces, partiendo de lo que se ha comentado aquí, nosotros tomamos nota, vamos a sacar a los primordiales, hay que verlo de la agenda y al final de cuentas, en la agenda de esta materia y que se empieza a analizar aquí por el cual sí, lo que ya traían de manera práctica y lo que se haya sumado pronto. Para partir de ese negocio escolar. Sí, así es. ¿Les parece? Sí. De hecho, yo les iba a proponer también uno de los puntos que tenemos en la agenda legislativa que proponíamos de PI, el más importante, que tiene que ver con el trabajo ya directo del Congreso, sin necesidad de la aportación del Poder Ejecutivo, es el sistema de consulta o la legislación en materia de consulta que está mandatándonos, bueno, que nos recomendó encarecidamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en vistas de este otro tema que está en el tintero y que viene reforma electoral y es peligroso porque es un movimiento pues legítimo, ¿no? Pero que está confundiéndose entre las autoridades. Trabajar documentos de iniciativas para presentárselos a la Comisión en estos dos sentidos, uno de una ley de consulta y otro de una reforma electoral. Ahorita me puse a checar la ley electoral. Por ejemplo, en lo que compete a la cuestión intercultural no viene ninguna obligación a los partidos políticos. Entonces, un primer paso para ir metiendo a discusión, no hacer cambios tan radicales sin consulta, eso es una cuestión importante, pero que se necesitan, sería la obligación de los partidos políticos de visualizar los principios de interculturalidad y del instituto, porque el instituto solo plantea la vida democrática entre sus atribuciones en base a una visión democrática, en base a una visión de género, de paridad electoral, pero no viene la cuestión intercultural. Y también nos pasa mucho, y esto es una observación que también tenía CONAPRED, que los sistemas de definición, por ejemplo, de casillas, de campañas electorales, de difusión de derechos políticos, no tienen una visión intercultural. Entonces, por ejemplo, el ex director de CONAPRED, Ricardo Bucio, que él vivió aquí un tiempo, él hacía ese análisis, ¿no? Al momento de diseñar casillas electorales, extrañamente en las ciudades es más cómodo y se diseñan de tal manera que yo pueda ir caminando, y en la sierra eso se olvida, ¿no? Entonces eso lleva a muchos problemas al momento del diseño, ¿no? Mientras aquí sí me puedo trasladar a una sola casilla, en la sierra me hacen trasladarme hasta 8 o 10 horas, o sea, durar yo en mi proceso de votación no es de 15 minutos sino de horas, y eso lleva a procesos de acarreamiento de gente, porque al final de cuentas para llegar, ¿no? Es ayudarles a llegar. Sí, son procesos de ayuda para llegar a las casillas, ¿no? Pero eso es una limitación enorme. Entonces, si se fijan, el ejercicio electoral en la sierra y para los pueblos indígenas se va al turismo electoral, ¿no? Que desde esta perspectiva para nosotros es mal, sobre todo porque no tienen esa visión intercultural. Nos pasó también con el INE, con la redistribución. El distrito 21 que se conoce, digo, sí es el 21, el de Mela, que le pusieron en medios indígenas que no tiene nada
indígena, solo vieron en las encuestas de INEGI que esos eran los más indígenas y los pusieron como si hubiera relación y contacto directo de comunicación, ¿no? Por ejemplo, Karishik lo mandan con cabecera a Huachochi, cuando Karishik siempre ha tenido su relación con Cuauhtémoc más rápida, a Urique lo pusieron con Huachochi también, cuando su relación está más cercana con Bocoina, y a Bocoina, que tiene su frontera con Huachochi, no es parte de este distrito, ¿no? Entonces, eso se debe a la falta de interculturalidad. Como no están obligados, pues no se ponen a estudiar, ¿no? Y esa es una mala costumbre de los diseños. Y con la nueva redistritación federal que hizo el INE, también se inventaron una consulta y un protocolo que no está cumpliendo, pero también traen esa idea de creer que los derechos electorales están por encima de los derechos indígenas, cuando ningún derecho está encima de ningún derecho, ¿no? O sea, son integrales y universales e interdependientes. Sí, Carlitos, iba a decir, como lo mencionaba, ¿no? No es por la falta de ausencia de interculturalidad, ¿no? Es por lo secado de algunas personas y que es mucho más fácil hacer el trabajo de gabinete, tener un mapa, sacar un escalímetro, ver y, ¿qué distancia de aquí a acá? Un kilómetro, pues sí, nomás que es un kilómetro. No, Bernardo, pero nos fuimos en bola. El día que iban a hacer la consulta del INE, nos fuimos en bola. Ahí estábamos todos como perritos chihuahueños y dijimos, pura madre, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Usted no tiene representatividad. Y dice uno, no seas mañoso, cabrón. Más bien fueron como pitbull, fueron tratados como chihuahuenses. No, pero la manadita de chihuahueños juntos es un peligro. Acaban un gallinero en una noche. Pero este manejo que nos hacen desde fuera, desde las instituciones, con el rollo de la representatividad, y dices tú, entonces yo no puedo opinar por mi pueblo porque no cargo la tesora. Ahí dejo, voy a pedir la prestada, nunca me la traería, ¿verdad? No haría lo que los del PRI, que se cargan con la tesora de Huachochi para todos lados. Pero sí, ese espacio, digo, estábamos casi todos los que hemos acompañado el proceso legislativo desde el 2004, y era así como, y volteabas y veías al Guarucíñame de Papajichi, a la de Aguasarca, a la que dicen que es la gobernadora unificadora de los pueblos indígenas en Chihuahua, al otro que es de no sé qué consejo, y dices tú, bueno, ¿y esto sí puede hablar? Si no, es que esta es la consulta. De todos modos, hay tesis de la Corte en la que cualquier persona de un pueblo indígena que solicite la protección de derechos tiene representación para meter incluso, o sea, tiene personalidad jurídica para meter el proceso. Entonces ya realmente, pues es que hay una confusión, ¿no?, sobre los términos, la idea de la representación. Una cosa es la representación política, otra cosa es la representación popular, otra cosa es la autoridad, que la autoridad no es representación, es autoridad. Legitimación de la causa electiva, en términos políticos, o legitimación del proceso. Eso sí es cierto. Mejor hablemos en nota, esto es muy complicado. Por eso, no sé si les parece, yo ahorita chequeé algunas cuestiones, les puedo pasar lo que vi de una pequeña reformita a la ley electoral, para presentarla, verla y que luego los diputados la presenten, porque al final de cuentas la cuestión electoral siempre se maneja por una comisión especial en la que invitan a los partidos y demás, y luego hacer un diseño de una ley de consulta en lo que el Poder Ejecutivo manda Yo supongo que esa es lo más rápido, la más urgente. La ruta crítica debería ir por ahí, por la consulta, a consulta. Los mecanismos y los protocolos de consulta. De hecho, un dato, es que solamente dos entidades federativas tienen leyes sobre derecho de consulta ahí. No sé qué tan buenos o malos es un clavado a San Luis y... no, están en Venezuela, pero son dos entidades federativas. Afortunadamente, pues hay muchos. El problema no es nada más hacer la traducción y firmarlo y para que se cumpla, ¿no? Al final de cuentas. Y ver el proceso que comienza antes, que siguen realmente los pueblos Sí. para la Sí, sí. consulta.
Durango, San Luis. San Luis. San Luis, sí, eso. Durango, no. Sí, Durango, apenas Sí. pasado. Creo que Coahuila está trabajando también con la materia. Y están los proyectos, hay 3 proyectos de ley de consulta, de hecho en eso se basó un poco la ley de derechos indígenas, que pretenden ser la ley general de consulta. Entonces los principios concordaban los mínimos de los 3 proyectos, porque uno era de los senadores, otro era de diputados y otra que consultó CDI. De eso sacamos los mínimos y por eso tenemos el capítulo de consulta cuando lo redactamos. Esos serían los a observar. Pues sí. Definitivamente. Pues en general, no propuesto, ¿no? Entonces empezaremos con la consulta el viernes que viene. Sí. ¿Por eso? Sí. Porque si no nos sale lo demás. Así es. Le vamos a hacer Lo vamos diciendo al principio, sí. Y si hay material de estudio que ojalá nos lo envíen un poquito antes para ver. Sí, vamos a hacer un poco y Muy bien. algún asunto general, quiero tocar. El Instituto de Investigaciones Jurídicas va a tener un evento académico. ¿Qué? ¿A dónde vamos? No, a ningún lado, va a ser en línea. Pero frente a un monitor. Dice que lo van a transmitir en vivo, es sobre Huitosach, Ah, sí. el 16 de enero, de 11 a 2:30, lunes. Dice que se va a transmitir en vivo. Hora del centro, ¿verdad? Sí, entonces serían a las 10 de aquí, de 10 a 1:30. Por si les interesa checarlo, tiene que ver con la cuestión de tierras y territorios, sobre todo es Huitosachi y el reconocimiento de derechos territoriales indígenas por la vía civil de la usucapión. Que no sé qué es la usucapión. Una prescripción positiva. Sí, prescripción. Declaración de adquisición de derechos, ¿no? Y eso es uno de los puntos a estudiar que traemos, ¿no? Sobre tierras y territorios desde otra perspectiva, ya no solo la federal. Entonces es una buena... Por el pleno goce. ¿Dónde lo van a transmitir, Carlos? Me imagino que es a través de la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es jurídicas.unam.mx. Igual espero, si lo transmiten en vivo, lo puedo pegar a la página Facebook del PIAI y a ver si puedo, porque todavía no aprendo muy bien, pegarlo también, robárselos y ponerlo en la página del PIAI. Pero de todas formas, allí en Facebook ya puse la liga para que, si les llama la atención, entren. Sí, es este lunes, ¿verdad? Sí, lunes 16. Disculpe, ¿tiene una red en Facebook o...? No, es bueno, de esto no, pero que tiene, ¿no? Esta página de Facebook. Sí, tiene página de Facebook. Tenemos un grupo WhatsApp. Que agregamos. Alimentado por Kiriaki. a tiempo y a destiempo. Y luego me fijo y digo, Yo. mañana. Yo no fui. Me pasa esto. A ver, ¿qué nos falta de...? No, ya sé. ¿Quién falta de incluirse? Primero, la lista de asistencia. Licenciado Gaitán, licenciado González. Y de todos tenemos... Sí, yo estoy a todos los chicanos. Cositas que De los aquí presentes, a todos les llegó el correo que les organizamos ayer. Yo no había asistido, entonces no me llegó. No había asistido anteriormente. Los datos. De ahí para... Sí, porque necesitamos ir Bueno, están como administradores del grupo Abelardo, Angelina, Carlos y Siriaco y Verónica. Ah, sí, es la vez esa página, ¿no? Bueno, si no hay más, oficialmente no
podemos dar la reunión ya para efectos de la... Cerrado oficial. Ya, oficialmente.